Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, aquí Mahelk simplemente brindando más claridad y expandiendo la información que vengo gestando y brindando sobre las células, que es todo simplemente lo que Maika, la conciencia, nuestra madre, nos brinda para todos entender, y cada uno de nosotros simplemente lo vamos expandiendo a nuestro entender humano. Eso es lo importante. Esto que yo doy es para que el humano pueda entender, el nativo, la célula roja, de dónde venimos, por qué estamos aquí y dónde vamos y todo lo que nos sucede. Como habíamos hablado de que la célula cristal, la célula de luz y la célula roja se cristalizan, está pasando esto. La célula, yo lo puse así a modo de ejemplo de entender, pero las células, al fusionarse, al equilibrarse estas células, porque entienden estas células que se tienen que fusionar para la evolución y bla bla bla, se van cristalizando. ¿Qué pasa? Esta cristalización se le dice así porque estas células ya son el cristal, se le dice célula de luz, pero son la célula cristal, etapa 2, y lo que hace es que esta célula se ponga en la célula roja y absorba esa célula roja la energía agrandándose, multiplicándose. Y cuando, o sea, multiplicándose de tamaño. Y cuando esto sucede en la etapa cristal, la célula cristal es 3 veces más grande por mayor energía incorporada que tiene la célula. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a ser mucho más grandes. Esto es un ejemplo. Igual esto sucede en todo porque los elevados y bla 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 ya vieron este proceso. Y hoy nos los brindan para poder explicar lo que sucede. Aproximadamente 3 metros, ya se conoce un universo que a eso vamos. Esto es nuevo para el humano, por eso el humano debe entender. Ahora vamos a la célula, esto modo de ejemplo de lo que nos va a suceder y cómo se está fusionando esta célula roja y esta célula de luz. Deben saber que cada ambiente infinito, todo, Dios es ambiente infinito, para que sepan, para que se sepa, Dios es ambientes infinitos. Cada ambiente infinito tiene una información, tiene un aprendizaje para todo ser que habita sobre él. En este caso, como nosotros venimos de la célula de origen, la célula, que empezamos siendo una célula, después esa célula se dividió, formó todo lo que formó y hoy estamos aquí parados, simplemente humanos, que somos millones de hermosas células infinitas en Dios, templo humano. Esta célula fue absorbiendo en el ambiente ADN, información de ambientes, aprendizajes que acumula esta célula y se almacena. En esta etapa es inconsciente la información que absorbe la célula roja, porque simplemente avanza sin ser consciente. Entonces, estaba leyendo simplemente acá la información, es lo que acabo de decir. Entonces esta célula empieza a absorber la información y simplemente avanza la célula, adaptándose con esos aprendizajes que absorbe al ambiente. Como estamos haciendo nosotros absorbemos información y nos adaptamos de una forma así, nos adaptamos al ambiente. La célula consciente, en cambio, la célula de luz, que ya tenemos ADN de los elevados, de seres evolucionados por infinito, nos brindaron esta célula roja, esta información consciente. La célula de luz guía a la roja para su fusión, llenándola de claridad, sabiduría, rescate celular. Si llévenlo a lo más chiquito, rescate celular, a lo más grande, rescate de humano a humano, rescate cristal a cristal, rescate de elevado a elevado y así bla 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 bla. Para ello debe haber un equilibrio entre ellas, porque no puede una célula que habita en un ambiente frío ir de repente a un clima caliente. Deberá estar un equilibrio, en un equilibrio para que esto simplemente se fusione. Esto sucede por una razón, evolución. Maika, al elevar su cristal, hace que esto simplemente se fusione para generar nuestro mercado individual. Un ser individual que puede simplemente ser por infinito y estar en libertad. Libertad en el sentido de libertad de movimiento, que puede ir a donde él quiera. Hoy nosotros nos vemos en Maika, formado por su Merkaba Gaia, planeta azul, y simplemente transitamos acá. Cuando ella se expanda, evolucione, simplemente nosotros tendremos el Merkaba, mayor energía en la célula, que formaremos ese bulto de energía y simplemente avanzaremos en universo. Esto simplemente
lo calco para aquellos que recién arrancan con la información, que esto no es ciencia ni espiritualidad, eso es viejo paradigma. Hoy lo nuevo, esto brota en cada ser, en cada maestría de nosotros, por información infinita, por la sabiduría, por simplemente nombrarse desde la célula de luz esa maestría que tenemos. En mi caso Mahelk, yo brindo esa sabiduría. El humano no puede explicar esto, porque el humano quiere entender de la A a la Z del 09, y esto da por infinito. Esto aplíquenlo por infinito. Bien, todo este aprendizaje que vamos absorbiendo es del inconsciente, y cuando nosotros resolvemos el inconsciente hará que simplemente el elevado que tenemos, nuestro Padre elevado que nos dio la célula de luz, pueda comunicarse telepáticamente más en claridad. Esto es importante, esto es lo que también por un lado nosotros buscamos, que es esa conexión con el Padre, con el Padre sería con lo externo, con el elevado. Bien, ¿cómo hacen las células para simplemente avanzar en sí? Todas las células formadas, todas las células que tenemos, todas tienen esa información guardada en sí mismas. Y al formarse, que forman este ser, el humano, este ser avanza en los ambientes infinitos, habidos por haber, y estas células que ya tienen guardado ese ADN, en este caso nos avanzamos en el ambiente de Maika, en el ambiente de Gaia, que tenemos las mismas, simplemente los mismos aprendizajes, pero en diferentes ambientes evolutivos. Las células, en este caso, si yo tengo que sobrevivir de un ataque, las células que me tienen que se tienen que adaptar a ese ambiente de sobrevivir, se van a poner acá primero, se van a alertar ese ADN y se van a activar, creando esa personalidad, se le dice ese personaje que tiene que sobrevivir. De eso se trata esto. Por eso uno dice, en mi caso yo entendía que, pero si yo me llamo como Mahel, tengo una personalidad. No, es la personalidad del ser, o sea, es el ser en sí mismo. Las personalidades son las codificaciones que nosotros tenemos a la hora de transitar cada ambiente definitivo. Ponele, si vamos a 80 ambientes, tenemos 80 personalidades porque sobrevivimos a cada ambiente, porque se activa un ADN para adaptarse, que la célula se adapta, porque es natural que se adapte la célula para evolucionar. Hoy por hoy evolucionamos siendo nosotros sin sobrevivir. Y eso lo que estamos haciendo es que fusionen esas células para dejar de sobrevivir, sino simplemente de transitar en evolución, vivir. Entonces cada célula simplemente, acá está la célula, formada por, le voy a acercar más, para que se vea mejor, ahí. Esta célula simplemente se activa, millones de células se activan, o sea, este ser se activa, le sale un impulso y simplemente transita ese ambiente a través de sus aprendizajes que se activan. Acorde a cada ambiente, la célula con la información recibida y gestada en su ser la expande, acciona según el ambiente. La absorbe la célula y en cada ambiente, según lo que simplemente tenga que suceder en ese ambiente, esa célula acciona. Las células, aquí fíjense, las células se activan el ADN y lo expanden. Ahora con la célula de luz pasa lo mismo, haciendo que simplemente su proceso sea consciente y de mayor rapidez. Somos infinitas células que formadas nos hace un ser. Y ellas al unísono se comunican, las células se comunican, como cuando en un concierto entran todas a la vez, o sea, cuando en un concierto cantan todos a la vez. ¿Viste cómo se escucha en un concierto cuando todos cantan a la vez? Como que wow, se multiplica esa información. Lo mismo es en las células. Las células, como son muchas, se debían todas juntar para que simplemente se comuniquen al unísono. Si no, no se entenderían entre células y células. De lo contrario, esto no fluiría la comunicación y habría simplemente una dicotomía. Bien, fíjense. Cuando las células de luz hablan, porque las células de luz tienen la sabiduría, la verdad, simplemente ellas hacen que el ser sea, o sea, el ser literalmente es, y deje de buscar el tener afuera para sobrevivir, y eso la célula de luz simplemente es. Las células rojas se alertan, o sea, se dan cuenta de ello y se alertan en inconsciencia haciendo que haya una interferencia. ¿Viste cuando estás en una casa, está hablando alguien y vos no querés estar ahí?
y vos querés decir la verdad, pero te da un impulso de decir, no, mejor no lo digo, te empieza a picar la garganta, se te pone duro el cuerpo, mirás para abajo. Bueno, son las células rojas que activan ese ADN, ese aprendizaje, porque infinitos ambientes pasaron y son tan inteligentes, o sea, son tan evolucionadas las células, que mínimas cosas que pasan en el ambiente, estas se activan, por ahí nosotros, sin darnos cuenta, ahora en conciencia nos damos mucho más cuenta cómo se activan. Entonces, al activarse estas células, hace que todo el templo biológico actúe de esa manera, haciendo que nosotros, sin darnos cuenta que somos también esta célula parándonos acá, simplemente nos paramos de nuevo acá y decimos, bueno, ok, no diré nada porque si no me van a echar y me van a sacar y bueno, y bla, bla, bla. Fíjese, esto es un ADN, la información Dios universo. En los seres de luz tenemos un enrosque, en este caso, porque al ser conscientes y pasar por mismos ambientes para evolucionar, la célula roja, al no ser consciente y su instinto es más fuerte, hay interferencia. La célula roja, la célula de luz, que fue la que se vivió infinitos ambientes y repitió la misma información de la célula, en este caso, esta célula infinito por infinito por infinito evolucionó de la matanza, esta célula vio eso de la matanza y entendió que eso es una evolución, pero él simplemente quería vivir, no quería estar sobreviviendo matando. Entonces siempre hubo esta interferencia. Le pongo más acá, ahí. Fíjense, cuando las células de luz se activan, con ese ejemplo, las células rojas, al no ser conscientes de ello, o sea, no se dan cuenta de estas células que le hablan y bla bla bla, se activan en alerta poniéndose adelante primero y poniendo una barrera de sobrevivir. Y estas son las 7 codificaciones que dio Da Armstrong del inconsciente, de los 0 a los 7 años y de la ancestralidad, que simplemente es toda la información de la célula. Esto forma el inconsciente haciendo que se adapte al ambiente de la célula. Como hoy nosotros ya simplemente estamos completos, hay que hacerle entender a estas células, al nativo, al humano, en mi caso Luca, que no hay que sobrevivir, que simplemente nos tenemos que fusionar, simplemente yo parado acá, me pongo acá primero y empiezo a fluir en los ambientes infinitos de Dios en conciencia, ya no en inconsciencia, ya no queriendo adaptarme o sobrevivir, sino fluir en un oasis de templanza para que yo simplemente evolucione. Cada célula absorbe el ADN, absorbe aprendizajes, absorbe Dios, lo absorbe porque simplemente atrae elementos, absorbe los elementos. Fíjense cómo hace, gesta, como la madre, como el espermatozoide que entra al óvulo y gesta. Fíjense, las señales son claras, como es adentro es afuera, como es abajo es arriba, como es en el planeta es en el universo, pero por infinito, como son células, somos nosotros. Cada ser que atrae aprendizaje, información ADN, para expandirse y evolucionar, hace que esto sea Dios en expansión, el arte de Dios. Ni un universo, ¿sobrevives o vives? No ser o ser. Simplemente esto, lo que yo expando acá, muestra cómo es en expresión escala humana, porque esto es célula, vamos a expresión de célula y cómo las células simplemente se activan al unísono en todo el cuerpo. Literalmente, este templo fabuloso que tenemos es evolución por infinito. Y es importante reconocer esto, es importante que tenemos la célula de luz, porque esta célula de luz, con la maestría que tenemos, con la guía elevada de un ser de luz sin precedentes que nos dio este ADN, nos lleva a que simplemente nosotros podamos ser conscientes de eso y hacer el rescate del nativo para hacerle entender que esta es la siguiente etapa evolutiva que tendremos todos los seres aquí en Gaia, Planeta Azul, Maika. Espero que esta información se entienda, se aclare. En mi caso, yo pude aclarar muchísimas cosas con esta información. Muchas. La información de Maika, literalmente, y de cada maestro que simplemente expande esta información, yo la pude aclarar a través de las células para entender zoom microscópico a las células y ahora simplemente transitar conociendo que somos humanos conscientes, nativos, célula roja, pero con célula de luz, o sea, el ser cristal,
parados, simplemente naciendo en él, naciendo. Poco a poco vamos fusionando esa célula roja, se va adaptando, ya se está dando cuenta que estamos evolucionando, literalmente, que todo evoluciona todo el tiempo, y que simplemente vamos a nacer en un universo. Así que simplemente esto es para todos, la maestría, esta maestría es de todos, esta información no es para mí, o sea, es para mí primero, pero para que yo pueda entender, literalmente, pero cada ser que entra a ver esta información, esa información la tiene también, la saben todos de taquito, las células de luz, el ser cristal, la sabe de taquito, pero el humano es el que tienen que entender, porque el humano sabe nada más de planeta, solo sabe lo que transitó acá, la célula, lo que transitó acá en planeta. No sabe del universo. Solo los elevados saben del universo y gracias a eso, que bajaron su 1% de ADN, formaron acá en la célula roja esa fusión con la célula de luz y la célula roja y se pudo ser consciente la célula roja poco a poco de lo que pasaba. Y todo lo que vemos hoy es gracias a esa expansión, esa evolución consciente de simplemente los seres, entre comillas, seres de luz, que son la célula de luz, en templo humano. Todos los seres que hoy dejan su templo se paran en cristal. Ya está la célula de luz, la célula cristal, hecha, ya está completa. Quiere decir, yo hoy dejo mi templo, me paro en cristal, como cada uno de nosotros. Simplemente eso es la evolución de hoy. Y transitar paso a paso la humanidad hace que simplemente nosotros fluyamos en armonía, como en un río en calma, exactamente así. Espero que les sirva un montonazo y esto se va a seguir expandiendo mucho más en cada información que día a día me va brotando. Un abrazo a todos.